con mucho placer a nuestro amado Pastor Eladio Ramos. Buenas noches, Pastor Eladio Ramos. ¿Cómo está? Bendecido Pastor Carlos, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia que nos está sintonizando. Es un privilegio estar aquí un miércoles más para compartir la palabra del Señor, así que aquí estamos en el nombre del Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tenemos un súper interesante estudio y qué bueno que se ve clarito, Pastor. Está en una nueva cámara, un nuevo micrófono ahí, se ve en otra gloria eso. Vamos de gloria en gloria. Eso es, qué bueno, qué bueno. Y estamos transmitiendo a través de una nueva plataforma también. Y vamos poco a poco mejorando, ¿verdad? Perfeccionando las cosas del reino conforme a como Dios nos vaya permitiendo. En esta noche, Pastor, vamos de lleno al estudio. Tenemos un estudio llamado El origen del infierno. Yo estaba diciendo que dos cucos de las iglesias por 2000 años ha sido el diablo y el infierno. Ya el diablo, tratamos con él hace unas 3 semanas atrás corridas y ya enseñamos que fue destruido. Si usted quiere estudiar más sobre eso, puede ir a los temas pasados. Pero hoy vamos a tocar otro tabú, que es el infierno. Pero quisiéramos ir al origen, Pastor, al origen del infierno. Cuéntenos un poco acerca de este nombre. ¿Cómo comenzó esto para que el pueblo pueda entender? Amén. Primeramente quiero dejar de saber a los hermanos que cualquiera que interese este estudio que estamos presentando está en panfleto y lo podemos enviar a vuelta de correo electrónico. Así que si usted desea una copia, con mucho gusto se la vamos a enviar. El infierno, primero que nada, Pastor, la palabra infierno en sí no aparece en ninguno de los lenguajes bíblicos. Esa palabra viene de una palabra del idioma latín, que la palabra que más encontraron es la palabra infernum. Y en el antiguo pacto obviamente no se conocía con ese nombre, sí. Pero el infierno, hay que recalcar, fue porque ya no es, fue un lugar específico en las afueras de Jerusalén, donde en ese sitio era como un quemadero de la ciudad. Ahí se quemaban animales, ahí se quemaban cuerpos de gente, y obviamente cuando se quemaban tantos cuerpos, pues la peste que producía y las enfermedades que podía producir, las pestilencias, lo regaban con un químico que todavía en el día de hoy se conoce como azufre. Y el azufre lo que hacía era que actuaba como un antibiótico, a la vez mataba toda la pestilencia y hacía que los cuerpos ardieran más rápido. Eso era un valle de cuerpos quemados, tantos de animales. Hay un verso, Pastor, que está en Hebreos, el capítulo 13, en el verso 11, que lo voy a leer, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado era introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. No hay un verso en la palabra que explique más claramente el propósito de ese lugar. Dicho sea de paso, Pastor, en nuestra visita a Israel hace 2 años, que allá estuvimos nosotros y también el Pastor Picón con su esposa, pasamos por el infierno. Y el infierno es un lugar muy lindo ahora. Tiene muchos árboles, una arboleda preciosa, verde. Y obviamente, como todo lo demás en la Biblia, los cristianos han desvirtuado las cosas porque se han adherido más a fábulas y a historias que a lo que dice la palabra de verdad. Y hoy vamos a discutir un poco de eso para traerlo desde el antiguo pacto, para que vayamos conociendo más el origen del infierno. Entonces, lo que podemos decir es, para comenzar, ¿verdad? Para dejar la base, que el infierno no es un lugar como se ha enseñado por tantos años, sino que vamos a ver bíblicamente que era un lugar donde se quemaban. Es como un crematorio, como el basurero de la ciudad. Donde era un crematorio. Sí, un crematorio. Se quemaban los cuerpos, la basura y todo eso. Y lo vamos a ver bíblicamente. ¿Hay evidencias bíblicas sobre esto? Montones de evidencias, Pastor. Lo menos que los cristianos deben es leer la Biblia.
cuando la leen mal, porque no la interpretan acomodando las cosas al pacto que pertenecen. Pero la Biblia está llena, repleta de todas las evidencias de lo que fue el infierno. Pues vamos a comenzar con la primera. Vamos a ver dónde. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, y el verso 3 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Antes, verso 2, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los hijos de Hinón. Perdón, de Israel. Ahí tienes la primera evidencia. Sí. Aparentemente, pastor, este lugar también se había convertido en un lugar de ritos y de ritos paganos. Y aquí vemos la evidencia de cómo este rey hizo con los hijos de él lo que hizo. Pero lo importante a señalar aquí es que el sitio donde habla del Valle de los hijos de Hinón era precisamente ese lugar donde luego más tarde ahí ya se estaban quemando cuerpos y había mucha ceniza, resultado de todas las quemadoras las quemazones que hicieron de animales y de seres humanos. Entonces se le llamó originalmente el Valle del Hijo o el Valle de los hijos de Hinón. Ese fue el primer nombre que registra la Biblia. Okay. Luego más tarde, cuando se habla que se dice Valle de Hinón, eso también se llamaba Gai Ben Hinón, que significa el Valle del Hijo de Hinón. Y más tarde, la combinación de las dos palabras, que era Ge y Hinón, que es Gehenna, esa fue la palabra que se le adjudicó y que más se quedó en los escritos. Y siempre se hablaba de ese lugar, y se hablaba y se asociaba con fuego, ¿verdad? Correcto. Bueno, próximo verso es la evidencia, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 6. De 12 años era ahora Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Verso 4. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Verso 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Note que eso es una réplica exacta. Lo que viene ahora y hace Manasés, lo mismo que hizo acá. Lo que llama la atención acá, lo que llama la atención, pastor, sí, es que ambos fueron a ese lugar de abominación que se conocía como el Valle de los hijos de Hinón. Algo bien importante también a observar ahí es que dice que hizo imágenes de los ejércitos de los cielos. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? Ángeles. Esta gente adoraban ángeles. Y toda esa abominación, pues obviamente no le gustó al Señor. Y lo metieron dentro del templo. Dice la Biblia que lo metieron dentro del templo. Exactamente. Entonces, hay una tercera evidencia que está en Jeremías, capítulo 19, verso 6. Dice: por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet,
ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Ahora cambió la cosa. Note que ese es el infierno. Y ahí lo que hay es muerte y fuego desde que comenzó. Abominación, todo tipo de rito pagano, por así decirlo. Todo eso se desarrollaba en ese sitio. Pastor, ¿hay otro nombre para ese Seol? ¿Cuál es el significado? Bueno, le dicen, no, el Seol es otra cosa. El Seol es el lugar de los muertos, donde dice la Biblia que la gente iba cuando morían. Ya ese es otro lugar. Ya. Pero al infierno en sí, a este valle se le conoce como Gehenna y también se le conoce como Hades. Oh, ok. Porque eso vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces... Y Hades aparece en la boca de Jesús sí, cuando habla de la iglesia. Claro que sí. Entonces ya vimos tres evidencias, amados hermanos, en el Antiguo Testamento del origen del infierno, donde se le llamó el Valle de los Hijos de Hinón, luego se cambió el nombre y se llamó el Valle de la Matanza. Y todo esto, todas estas momentos de mención, cuando se mencionaron estos nombres, siempre estaba relacionado con fuego. Ahora, vamos a pasar ahora al ministerio de Jesús. Jesús habló y precisamente mencionó la palabra infierno. Y allá en Marcos capítulo 9 y el verso 43 y 44 dice Jesús diciendo: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí, pastores, donde han hecho una doctrina de esto. Ese es uno de los versos que más miedo mete, pastor, porque ahí hay varias cosas y quiero explicar eso si me lo permite. Sí. Jesús le dice, mejor te es entrar a la vida. No le está diciendo específicamente de la vida eterna, le está hablando de permanecer vivo. Okay. Mejor es que permanezcas vivo sin un brazo que ser echado al infierno con los dos. Ahora, ya explicamos lo que es el infierno. Es un valle, es un crematorio. Pero aquí específico me llama la atención el verso 44, porque Jesús da un detalle de cómo es ese infierno y dice que es un sitio donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, de ahí sale esa idea de que el infierno es un sitio donde está prendido con fuego, donde queman espíritus, pastor. Los cristianos de hoy piensan que ellos son espíritus que se pueden quemar. Los espíritus son criaturas de la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión no hay materia, no hay espacio, no hay elementos. No puede haber una quemazón, porque el fuego trabaja con oxígeno y si no hay oxígeno no puede. Pero dice que el gusano no muere. Y lo historial que hemos analizado del infierno es que era un lugar donde siempre había moscas. Ahora, si usted sabe, las moscas cuando despiden por su trasero, despiden gusanos. Y esos gusanos se van convirtiendo en moscas. Y siguen los gusanos y siguen las moscas. El gusano no muere porque siempre está en reproducción por la cantidad de moscas que había en ese lugar. Si usted ha visto un cuerpo muerto de un animal en la calle, usted va hoy, mañana cuando usted va a encontrar miles de moscas sobre el animal. Ahí vienen los gusanos que despiden las mismas moscas, acompañados de los gusanos que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Quería decirle que usted vino equipado de fábrica con todos los gusanos que se lo van a comer a usted cuando usted se muera. Lo único que ellos, mientras usted está vivo, no lo hacen porque su sistema inmunológico los tiene suprimidos. Pero cuando usted muere, lo primero que muere es el sistema inmunológico. Wow. Al morir el sistema inmunológico, los gusanos salen y comienzan a hacer fiesta con usted. Por eso dice, donde el gusano no muere y donde el fuego no se apagaba. ¿Por qué? Porque todos los días tiraban cuerpos y todos los días tenían a alguien
que le metía fuego a los cuerpos con azufre para que ardiera, para evitar las pestilencias en la ciudad. Entonces, yo creo que con este verso quedó claro. Hay otros versos que vamos a leer, pero aquí quedó claro que cuando Jesús menciona la palabra infierno, fuego, gusano, mano, está hablando de un lugar en la tierra. Allí no es un lugar en otra esfera. No es un lugar donde se queman espíritus, como tú dijiste, porque los espíritus no se destruyen con fuego. Sino es un lugar que el fuego no se apaga porque había constantemente... Yo me imagino, pastor, que si el fuego se apagaba en ese lugar donde estaban los muertos, entonces la epidemia que se formaba allí era imperante. Era los gérmenes y las bacterias. Entonces el fuego es lo que mantiene eso quemándose, purificándose, porque los cuerpos se van descomponiendo. Es algo, por las historias que hemos leído, por las historias, hemos visto cómo en el pasado ese fue un lugar bastante activo. Yo creo que a ese lugar llegaban clientes todos los días, porque todos los días alguien violaba la ley y lo tenían que apedrear o matar. Y todos los días había algún tipo de sacrificio. Se moría un animal, si encontraban un animal muerto lo llevaban y lo tiraban en el crematorio de la ciudad. Es específico también, pastor, que creo que lo debemos de hablar ahí mismo en Hebreos capítulo 13. ¿Por qué usted no lo lee el capítulo 13, en el verso 12 en adelante? Hebreos 13, 12. ¿Lo quieres leerlo ahora o eso lo teníamos para después? No, ese lo podemos porque cae ahí en lo que estamos hablando. Ok, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿El otro verso? Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El escritor de Hebreos ahí explica, esta persona que escribió esto conocía la ley a la perfección y lo vemos evidenciado en todo el contenido del libro de Hebreos que habla del orden mosaico, del orden levita, todo esto. Pero fíjese, dice que Jesús padeció fuera de la puerta que está hablando ahí es la puerta de la ciudad de Jerusalén, las puertas. Ese crematorio estaba a la distancia, fuera de la ciudad. A Jesús lo crucificaron en un lugar que se llamaba Gólgota, que hay otra palabra que es el lugar de la calavera. ¿Por qué era el lugar de la calavera? Porque era el valle de los hijos Tinón, donde ahí quemaban animales y todo el tiempo habían calaveras y habían huesos, tanto de animales como de seres humanos. A él lo crucificaron en un sitio apartado así. Y lo trataron como trataban a los animales del sacrificio que leímos ahorita en Hebreos 13, que decía que los cuerpos de aquellos animales que eran sacrificados por el sumo sacerdote los tiraban en ese lugar. Pues él se identificó con eso. Prácticamente podríamos decir, y sería apropiado, a Jesús lo crucificaron en el infierno. Bueno, para dar la base bíblica, lo que usted mencionó, Juan 17, verso 17. Perdón, Juan 19, verso 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Quiere decir que el Gólgota, que es el Calvario, ¿verdad? Donde él fue crucificado, el monte Calvario, era el lugar de la calavera, el lugar de los muertos. Porque es específico. Sí. Interesante que la Biblia no lo identifica de esa forma. Pero el que estudia la palabra sabe que a veces se usan ciertas palabras en otros pasajes para el mismo lugar, se usan otras palabras. Por ejemplo, la guerra de Armagedón de Apocalipsis tiene 3 nombres. Tiene el valle de las llanuras de Jezreel, tiene el monte de Megiddo y tiene el lugar que se llama Armagedón. Sin embargo, cuando lo analizamos bíblicamente, históricamente y geográficamente, es el mismo sitio. Entonces, aquí dice que Jesús salió al lugar llamado de la calavera, es lo que quiero enfocar. De la calavera.
Entonces, ¿por qué? Parece que alguna gente lo llamaban así. Sí, que es el mismo, que en hebreo dice en hebreo es Gólgota. Entonces, si él fue crucificado allí, pastor, no fue un evento donde simplemente a Jesús escogieron un lugar, vamos a crucificarlo allí. No, era que allí era donde se crucificaban los malhechores y los que violaban la ley, porque estaba cerca del crematorio. El cuerpo al morir ahí mismo lo echaban. ¿Cierto o no? Exactamente. En la antigüedad, pastor, habían personas que tenían dinero y podían sepultar a sus familiares en una tumba. El caso de Jesús fue un caso aislado. Si José de Arimatea no hubiera llegado, a él lo hubieran tirado en el crematorio, pero a él no lo podían tirar porque el profeta ya había dicho que él iba a ser sepultado. Y por eso dice que lo sepultaron en una tumba nueva de paquete. Nadie había estado en esa tumba. Pero estoy seguro que a los ladrones no tenían familiares, quizás no los conocían, los bajaron de la cruz después que le quebraron las piernas y los tiraron allí mismo en el crematorio y le encendieron fuego. Y dice la profecía que su cuerpo no vería corrupción. Quiere decir que no se podía quemar. Exactamente. Obviamente, nuestro Dios fue protegido y Él se encargó de que desde su principio a su fin, en lo que es los días de su ministerio, Él estuviera bien. Nosotros, usted mencionó algo del viaje pasado que fuimos a Israel. Fue interesante porque pasamos precisamente por esa montaña en las afueras de Jerusalén. Se nota, Jerusalén estaba en la montaña arriba, pero acá había otra montaña y había un valle donde vimos que allí era el Gehenna, allí era el crematorio de la ciudad. Y allí me acuerdo que el pastor Picón lo identificó y dijo, mira, ahí está el infierno. Sí, tremendo. Entonces, esto toma sentido porque ahí es donde un crematorio no se apaga el fuego, constantemente el gusano está. Vamos a leer 2 versos más, pastor, que usted tiene aquí en cuanto a lo del infierno que Jesús habló. Dice Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando de la muerte. De ese lugar. O sea, una condenación a muerte donde lo cremaban. Mateo 5, 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo creo que ahora los hermanos ya le están quitando el miedo a esa palabra porque están entendiendo que es un lugar de los muertos donde se quema el cuerpo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En otras palabras, es mejor que pierdas un dedo y no que pierdas la vida y te tiren tu cuerpo en el infierno a quemar. La gente le tenía mucho miedo al infierno porque sabían que lo condenaban a muerte fuera por crucifixión, si se trataba de leyes y estatutos del Imperio Romano. Pero si se trataba de leyes y estatutos de los israelitas, mucha gente eran apedreados, otra gente morían a filo de espada, otra gente los expulsaban, le metían fuego, como le pasó, ¿se acuerda el caso de Acán, allá en el antiguo pacto, con el lingote de oro y con el manto babilónico? Son cosas que están históricamente registradas en la palabra para que el buen escriba que estudia las mire y las busque. Hermano, no le tenga miedo al infierno. Jesús, antes de despedirse, Jesús dijo, ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Mucha gente piensa que es un infierno espiritual, pero no, el infierno fue un sitio físico. Bueno, yo creo que hemos cubierto la primera parte, pastor, de este estudio. Hay una segunda parte donde ya vamos a entrar en los versos del apóstol Pedro y de Juan, donde menciona el fuego eterno, donde se menciona eso y vamos a hablar. Eso es una segunda parte. Queríamos dejar esta primera parte como base para que usted entienda que el infierno del que se habló
era un lugar de los muertos, el lugar donde se queman los muertos, donde se quemaba hasta la basura de la ciudad. Y entonces el fuego no se apagaba y el gusano nunca moría porque los cuerpos siguen reproduciendo, como decía el pastor, las moscas van reproduciéndose allí mismo, el cuerpo se va descomponiendo y está el gusano, y el fuego tenía que estar para constantemente apagar eso. Yo me imagino que ese era un sitio, pastor, horrible, de la hediondez de ese sitio, porque todos los cuerpos, dicen que no hay nada que apeste más que un cuerpo humano cuando está en proceso de putrefacción. Para los hermanos que leyeron o que vieron los versos que leímos en Jeremías 19:6, en el 6 habla de que ya ese lugar no se va a llamar más, se va a llamar lugar de la matanza. Pero si usted analiza ese mismo capítulo 19, el verso 1 al 5, usted va a ver ahí las atrocidades que se hicieron y por qué Dios dictó ese juicio. Y otra cosa, pastor, que quería añadir es que Hollywood se ha encargado muy bien de que la gente le tenga mucho miedo al infierno. Y todo esto viene de la antigüedad, porque en la antigüedad hubo un escritor y un poeta que se llamó Dante Alighieri. Él tiene un libro que se llama La Divina Comedia. Cuando usted analiza los escritos de este hombre cuando habló del infierno prácticamente explicó en su libro que el infierno era como un hombre acostado en el piso y que el infierno tenía diferentes niveles de castigo. Hay uno que él habla y dice que había una piscina llena de excremento y muchas cosas más que fueron ideas de pensadores de la antigüedad que se encargaron de pervertir este principio de lo que fue el infierno. Y ahora Hollywood, a mí las películas que más me gustan, pastor, lo admito, son las películas del infierno, porque con eso asustan a la gente de una forma. Lo que me da pena es que los predicadores en los púlpitos se paran para utilizar un infierno que la palabra dice que la iglesia de Jesucristo, las mismas puertas no prevalecen contra ella, y se ponen a asustar a los creyentes que ya fueron lavados con la sangre de Cristo y fueron trasladados del reino de las tinieblas a ese reino de su Hijo amado. Y el problema de asustar al pueblo, a la iglesia, con esta falsa enseñanza, es que ponen en tela de juicio la salvación de los hijos de Dios. La salvación no puede estar en juego. No hay infierno, no hay diablo que pueda revertir la ofrenda de Jesucristo, y con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Bueno, tú lo dijiste, no hay diablo porque Él lo deshizo. Amén. Se acabó el diablo y se acabó también el infierno, pastor. Claro. Cuando tú dejas a los cristianos de hoy, a los predicadores malcriados e engreídos en los púlpitos, le quitas el diablo, le quitas el infierno y ya no tienen mensaje, porque ese es el mensaje que ellos predican. Eso es verdad. Bueno, pastor, habiendo tantas cosas bellas que hablarle a la iglesia de Jesucristo, que tú estás completo, que fuiste conocido antes de la fundación del mundo, que Dios te perfeccionó con una sola ofrenda y te hizo perfecto para siempre. ¿Qué mejores palabras que esas? ¿Cómo yo voy a hablarte de gusano y de mosca y de muerte cuando ya tú pasaste de muerte a vida? Qué lindo. Pastor, yo quiero cerrar en esta noche con dos versos que ya leímos, pero lo quiero terminar como la última, repetirlo como el último verso, Hebreos capítulo 13, porque aquí encierra la obra de Cristo, donde empezamos y donde terminamos, ¿verdad? 13, verso 11. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, esto es en el antiguo pacto, cuya sangre a causa del pecado era introducida en el santuario por el mismo sacerdote, esos cuerpos son quemados fuera del campamento. Eran quemados en el infierno, en el valle de Hinón, en el valle de la matanza. Dice, por lo cual está haciendo una similitud entre los sacrificios y las ofrendas de aquel entonces con Cristo. Dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, también padeció fuera del campamento o fuera de la puerta, como mataban aquellas ovejas fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Qué lindo ver cómo en el antiguo pacto los cuerpos se quemaban fuera de la ciudad.
Jesús vino, cumplió esa profecía, él mismo sufrió, fue muerto fuera de la ciudad, y entonces nos llama a nosotros, pastor, en estos tiempos, no hacer un sacrificio como el que él hizo, sino un sacrificio vivo, que eso es lo que dice el verso 15. Salgamos pues a él y ofrezcamos un sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, porque ya él se ofreció como el cordero, sin mancha y sin arruga por nosotros sus hijos. Gloria a Dios, qué lindo eso. Amén. Ahí hay un paralelismo Sí. exacto de lo que le pasaba a los animales que mataban y de lo que le pasó al cuerpo del cordero que quitó el pecado del mundo. Fue crucificado y sacado al mismo lugar fuera de la ciudad. Pastor, y este es otro tema, pero tengo que decirlo. Tenemos la promesa por esa muerte y resurrección que nuestros cuerpos no terminarán eternamente en un crematorio. Nuestros cuerpos, por causa de la resurrección de él, un día cuando él regrese, nuestros cuerpos serán transformados y tendremos un cuerpo semejante, dice, al de la gloria suya. Así lo dice Filipenses capítulo 3, verso 21, que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también lo esperamos a él, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Gloria. Eso es lo que esperamos, pastor. Qué lindo, qué lindo. Bueno, saludos a Luis Rosario, que está conectado ahí. También Maritza Gabriela Méndez, que está escuchando la transmisión. Carlos E. Colón, Luis Jesús Peña, mi hermano Pipo, y Ana Rubenia, qué lindo. Aníbal Heredia, saludo, bendecido. Nuestra amada hermana Erlín Gamboa, Chabelo Avalos y Ili Vázquez, qué lindo. Muchas personas que han estado, pastor, escuchando este tema, y yo recibo que usted pueda compartir esta señal. Si este estudio fue de edificación, este es el primer estudio, el próximo miércoles viene la segunda parte. Si este estudio fue de bendición y cree que le puede ser de bendición a otro, por favor, compártalo en su página. Atrévase a compartirlo. La verdad que fue un privilegio, pastor. Gracias por la invitación nuevamente. Y me he gozado. Cada vez que hablamos de esto, para nosotros no hay mayor placer que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Amén, amén. Pues gracias, pastor Eladio Ramos, nuevamente por tu tiempo, por tu ministerio, y estaremos nuevamente regresando contigo la próxima semana. Qué tremendo, gloria al Señor. Bueno, mi hermano, yo quiero saludar ya para terminar nuestra hermana Telma.